como la suma o la mezcla o la interacción entre la fidelidad y la obediencia, ¿sí? Podríamos decir que lealtad, alguien que es leal, alguien que es leal, es alguien que es fiel y obediente. Alguien que es leal es alguien que es fiel y obediente. Y esto es clave, porque bueno, la lealtad, me busqué algo de información, ¿no es cierto? Cómo la ve la sociedad, o cómo distingue esta palabra la sociedad, ¿no es cierto? La lealtad está manifestada por la fidelidad del individuo en sus acciones y comportamientos, por ejemplo. Está caracterizada por ser dedicada, esa persona es dedicada y cumplidora, ¿sí? Acciones y comportamientos, dedicada y cumplidora, así como también defiende lo que cree. Es una palabra, la palabra lealtad está muy orientada se usa en la jerga por ahí militar, ¿sí? O política. Es una palabra que más bien se usa en esos términos. Y nosotros, por ejemplo, en los términos cristianos usamos más la palabra fidelidad y obediencia, pero es como la sumatoria o la mezcla intrínseca entre la fidelidad y la obediencia, que da como resultado a una persona que es leal, que termina siendo leal. También nos dice que es una virtud, que también esta virtud es como un sinónimo de nobleza, de rectitud, de honradez, de honestidad. También se va generando esa lealtad se da porque se va generando un vínculo de confianza, y ahí es todo donde obviamente la confianza genera esta lealtad. Yo empiezo a confiar, y este es mi pensamiento sobre la lealtad. En primer lugar, ¿no es cierto?, para ir desarrollando todo lo que viene. No sé cuánto tiempo tenemos, ustedes me dirán, si nos quedamos aquí hasta las 12 de la noche, o le decimos a los hermanos que nos esperen una hora y estén bien. Lo bueno, pastor, de esto, de lo que estamos, digamos, generando en estos ambientes y demás, que creo que lo hablé con usted y le dije, nunca me sentí tan cómoda en organizar y decir, bueno, hoy le corto al pastor, hoy no le hago seña de atrás ni nada, ya se terminó el No mensaje. hacemos así. No, nada. Así. Hoy directamente pongo finalizar y ya está la transmisión. Bueno, Así que, pero no, tenemos libertad. trataremos de ser lo más práctico posible y dar un claro Exacto. mensaje a los hermanos y a la audiencia que nos está siguiendo ahí por Facebook, ¿sí? Exacto, pastor. Sigo avanzando, ¿sí? En Esta realidad, palabra lealtad, en su original o en su raíz etimológica del latín, la palabra legalis, y significa respeto a la ley. O sea, la palabra lealtad en latín significa respeto a la ley. Y esto es algo que los jóvenes deberían apreciar, porque hoy se ha perdido el respeto a la ley. sí. En una sociedad muy convulsionada, se ha perdido ese respeto a la ley, ¿sí? Y todo lo que es como una ley terrenal refleja una ley espiritual, ¿no? No siempre, pero mayormente es así. De hecho, Dios nos dice que debemos sujetarnos a las leyes terrenales. Así es. Pero, Perdón, sí. algo que de lo que usted está, creo que me escucha bien, ¿no? Ahí. Sí, sí. Algo de lo que usted dijo hace un momento fue fundamental para también ir construyendo. Dijo que la lealtad defiende lo que cree. Y creo que eso es lo que se ha perdido en esta generación, defender lo que creemos, ¿verdad? Y creo que eso es lo que debemos de presentar, el creer en el Señor como nuestro Salvador. Así es, hija. Así es. O sea, esa lealtad defiende lo que cree, y al creer empieza a generarse un sentido de confianza. Empiezo a confiar. Primero creo para luego confiar, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Ahora, no es lo mismo creer que tener una creencia, porque creer es un ligarme a quien creo, es ser uno con quien creo. Es que ese creer es un gobierno sobre mi vida. No es que creo de forma mental o de forma superficial,
sino que ese creer gobierna mi forma de ser. No creo simplemente por creer o porque todo el mundo, o porque mi familia cree en Dios, yo creo en Dios, o porque mi familia es de tal religión, yo soy de tal religión. Eso es una creencia externa que, a ver, de repente no vamos a entrar ahí en ese asunto, pero el creer real y verdadero es el creer que gobierna tu corazón. O sea, si yo creo en Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, Él va a gobernar mi vida, porque creer es un estar ligado, es un sometimiento en amor a quien creo, ¿no es cierto? Cuando yo creo en Él, es como que le estoy cediendo a Él la posibilidad de gobernar sobre mi vida. Y ahí donde se empieza a generar este ámbito de lealtad, este ámbito de confiabilidad, este ámbito de fidelidad y obediencia a quien le creo, ¿verdad? Wow, wow. Bueno, esto tiene que ver, recién se me venía a la memoria la palabra cuando hacemos algo por tradición, porque mis padres lo hicieron así, entonces yo lo hago así. Ahora, ¿lo creo o lo hago porque ellos lo hicieron? Entonces yo también lo tengo que hacer. No. Ellos hicieron, no sé, se fueron a tal lado porque hay gente por ahí que usa lo mismo, o sea, no quiero decir algo que se sienta mal alguno que esté escuchando del otro lado, pero por ejemplo, ¿por qué cuando bautizaron o bautizan a los hijos? No, eso lo hago porque me lo enseñaron así. Ahora, ¿yo lo creo realmente? ¿Qué significa el bautismo? Un ejemplo que se me viene a la memoria, ¿no? Pero lo hacemos Claro. las cosas por Hay, tradiciones. hay cosas como por tradición, claro, como que seguimos una tradición familiar o social o cultural y no tenemos digamos, el entendimiento de lo que realmente esa palabra significa o el peso que tiene esa palabra. Todas las palabras tienen su propia gloria, ¿sí? Claro. Y la palabra gloria significa peso, como una responsabilidad, como un significado profundo. Y nosotros como hijos de Dios, como los jóvenes que son ustedes, preciosos en el Señor, no debemos banalizar las palabras, porque las palabras tienen un peso de gloria para Dios principalmente, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo entiendo el significado de esa palabra, mi vida se va a someter a esa palabra. Así es, pastor. Y algo que queremos también aprender sobre la lealtad, sobre todos estos puntos que usted nos está dando, siempre respecto a lo que es la lealtad, que es lo que estamos aprendiendo. ¿Qué puede ver usted o qué impedimentos podemos encontrar hoy en día como sociedad para que los jóvenes no conozcan lo que es ser leal? Claro. Bueno, obviamente o sea, todo está bombardeado para que no seamos leales al Señor. ¿Sí? O sea, si el sentido es, si algo me va a quitar o me quiere correr de que Él sea el Señor, de que Él sea a quien yo me someto y a quien creo, ¿cierto? Entonces, todo atenta para que yo sea desleal, ¿sí? Lo contrario a leal es traición, ¿sí? Y hay un caso emblemático en las Escrituras sobre traición, y que es uno de los discípulos que caminó al lado de Jesús. O sea, comió con Jesús, caminó con Jesús, vio los milagros, estuvo en contacto con la palabra, ¿sí? Pero en un momento determinado se dejó influenciar, ¿sí? Se dejó distraer, ¿sí? Y esa es una de los síntomas que veo, ¿sí? De los obstáculos que veo en los jóvenes, es aquellas distracciones que vienen para sacarlos del gobierno, del el creer profundo y real hacia la vida de Cristo, ¿no es cierto? ¿Puedo compartir un pasaje bíblico para colaborar con el entendimiento? ¿Me permiten? Miren, un momento antes de Jesús ir a la cruz, y hablando de Judas y de todo esto, en Juan 13, si quieren compartir, Juan 13, 25. Es un caso importantísimo, es la cena del Señor, la última cena, como se la conoce, es el momento donde Jesús le lava los pies a sus discípulos y donde se sientan a la mesa a compartir.
y hay un joven sentado en la mesa, porque si ustedes sabían, Jesús llamó a la mayoría, eran jóvenes. Tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme, y la mayoría de esas personas que le indicó y le dio una palabra para que lo siguieran, eran jóvenes, ¿sí? La mayoría se cree que eran todos menores que la edad que Jesús tenía cuando comenzó su ministerio, a los 30 años. Entonces, aparentemente, este joven del Evangelio según San Juan 13:25 es el mismo Juan, pero él, en un acto de humillación, por así decirlo, no se nombra a sí mismo en las Escrituras, sino dice el discípulo que más amaba a Jesús, ¿sí? Él se nombra a sí mismo como el discípulo que más amaba, o sea, él se veía como aquel que lo amaba más. Y él dice, él entonces, o sea, este joven Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Sí? Jesús estaba diciendo que alguien lo iba a entregar, que alguien lo iba a traicionar, y el que estaba más cerca y estaba recostado a su pecho, es una palabra tan profunda, es una palabra que debe llegar al corazón de los jóvenes, estar recostado al pecho de Jesús. ¿Sí? Un joven, ¿saben cuántos años tenía Juan en esa, más o menos ahí? Entre unos 15 años más o menos. ¿Sí? A los 15 años, perdón, empezó a caminar con el Señor. Más o menos ahí tendría unos 17, 18 años. En ese momento, antes de la cruz. Y un joven que se recuesta contra el pecho de otro hombre, ¿sí? Para oír de cerca del corazón de Jesús, lo que estaba saliendo del corazón de él. Era como un amor sublime hacia la persona de Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué quiero decir con esto? Que las distracciones vienen cuando nosotros quitamos el oído del corazón de Dios, cuando empezamos a quitar el oído y la mirada puesta en el Señor, empezamos a mirar otras cosas, traernos, porque empezamos a quitar nuestro oído del corazón del Señor, de estar cerca del Señor, de estar pegado al pecho del Señor. Esta frase, recostado cerca del pecho de Jesús, es maravilloso y que puede estar colaborando con muchos jóvenes. ¿Cuán cerca estás del pecho del Señor? ¿Cuán cerca estás de su corazón? ¿Cuán cerca te consideras de Él? Porque eso va a manifestar una lealtad en tu vida y en tu generación, ¿sí? Así que las distracciones, mira, yo veo a las distracciones, y no es lo mismo distracciones que distendernos, ¿sí? Podemos distendernos, de hecho Jesús se distendía. Salía a andar en bote y se ponía a dormir mientras había tormenta, él dormía en el bote, ¿no? O salía a caminar por los campos y él se distendía. Él andaba siempre en el propósito de Dios, siempre cumpliendo su propósito, pero distendido, ¿sí? Pero nunca distraído. O sea, no es lo mismo estar distraído que distendido. Podemos distendernos, podemos tener tiempos de descanso, de vacación, lo que sea, pero nunca distraernos. Está prohibido distraerse. Jóvenes, está prohibido distraerse. Está prohibido quitar la mirada del Señor. Está prohibido quitar el oído del pecho del Señor. Está prohibido dejar de oír el corazón latir del Señor. Esto es de forma simbólica, ¿no? Pero que tiene mucha profundidad en nuestro ser interior. Estas distracciones son muy sutiles y tienen apariencia de cosas buenas, pero cuando se convierten en hábitos de todos los días, corremos el peligro de perder de vista el propósito de nuestra existencia. Y esa es una palabra que quiero compartir con los jóvenes también. El propósito de nuestra existencia. Si yo le pregunto a los jóvenes que me están viendo y a los no tan jóvenes, ¿por qué creen que existen? ¿Por qué existen en la tierra? ¿Por qué vinieron a la vida? ¿Por qué creen que han nacido? ¿Por qué creen que existen? ¿Sí? Y este es el sentido. El sentido es que existimos para el propósito de Dios. Existimos para Dios, existimos para Cristo como nuestro Señor. Ese es el sentido. Y cuando las distracciones empiezan a gobernar, nos empiezan a correr, nos empiezan a sacar del propósito, nos empiezan esa lealtad empieza a desvirtuarse, empezamos a ser desleales, empezamos a mirar para otros lados, en cualquier momento cualquier tentación nos viene bien,
y bueno, todo eso nos empieza a quitar del propósito, o no sé si quitarnos, pero sí por lo menos frenarnos, estancarnos, detenernos en aquello por lo cual existimos. Así, sí, es precioso, pastor, todo lo que está compartiendo David. Sí, creo que las distracciones es algo muy importante, ¿no? Hoy en día donde te desenfoca. Por eso Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, donde diciendo no le prestes atención a lo que está pasando al lado tuyo, sino que míralo a Él para saber cuál es tu propósito, o sea, para entender el propósito en el cual somos parte y que no te distraigas, que no, todo lo que pasa a tu alrededor no tiene que distraerte. Hoy cuando tenemos, como dijimos hace un rato, ¿no? que tenemos estas herramientas para poder compartir, pero también tenemos las distracciones, porque hoy usamos el celular como Biblia, pero te llega un WhatsApp y enseguida te perdiste lo que estabas leyendo, porque Claro. te distrajiste, ya está, perdiste el enfoque que estabas haciendo. Y creo que esas son cosas pequeñas, pero que con el tiempo van haciendo un trabajo en nosotros y entonces terminamos distraídos, terminamos haciendo otra cosa que no teníamos que hacer y cuando nos dimos cuenta ya estamos alejados del camino, lejos y perdimos un montón de tiempo. Wow. Así es, hijo, así es, porque de hecho todo comenzó en el huerto del Edén con una distracción, ¿no es cierto? Que provocó una desobediencia. O sea, se distrajeron de la voz de Dios y eso provocó una desobediencia que acarrió con la muerte de toda la humanidad, o sea, la muerte espiritual de toda la humanidad. Entonces, todo comenzó con una distracción. Hoy las tinieblas siguen operando de la misma manera. Empiezan con cosas sutiles, con pequeñas situaciones, con pequeñas cuestiones que los jóvenes deben estar alerta. O sea, debe haber un corazón alerta. Esto no me va a pervertir, esto no va a hacerme desleal, esto no me va a hacer alguien que traiciona al Señor, alguien que traiciona, que lo vende, que lo entrega por cuestiones vanas, sino que me voy a apasionar de tal manera que me voy a someter a Él, lo voy a amar, me voy a entregar por completo a su voluntad. Y esta es una de las cosas que quería compartirles, si me permiten. Las distracciones al comienzo parecen inocentes, pero con el tiempo empiezan a alejarte de la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, la voluntad de Dios ya empieza a ser algo distante, pasajero. Sí creo en Dios, pero hacer su voluntad. No sé hasta dónde. Creo en Dios a mi manera. Sí, por ejemplo. Perdón, pastor, algo Sí, que quería comentar o aportar. agregar también a todo lo que usted nos está enseñando es que necesitamos hoy como generación, primeramente nosotros presentar, ser leal a la vida y no ser leal a una religión, ¿verdad? Porque es como Sí, generaciones bueno, pasadas. iba a hablar de eso, creo que en los próximos, Buenísimo, en entonces la- siga que usted, viene, siga usted en en, libertad. en lo que viene íbamos a compartir de eso. Pero quería sumar un pensamiento. Tenemos muchísimos cristianos en el mundo, pero lo que lamentablemente escasea en el mundo son cristianos leales a la voluntad de Dios. Wow. El mundo está lleno de cristianos. Lo que al mundo le falta y necesita son cristianos leales a la voluntad de Dios. Y eso no se encuentra en todo lugar. Y por eso necesitamos estos medios, estas herramientas y transmitir estos mensajes para ver si algo reacciona en el corazón y en la conciencia de los hermanos y de las personas que por ahí nos están observando y algo se activa en su interior, ¿no es cierto? Porque el mundo está lleno de cristianos, el mundo está lleno de religiones. Ahora, ¿cuántos de esos cristianos realmente son leales a la voluntad de Dios? Y eso es todo un desafío. Y esta lealtad a la voluntad de Dios deja rasgo, hay características, hay evidencias de que realmente estoy en la voluntad de Dios y soy leal a esa voluntad. Hay evidencias, hay características, o sea, hay marcadas cosas que van dejando, ¿no es cierto?, en nuestro paso. Así que, no, buenísimo, me siento muy, muy a gusto
me siento con libertad de poder hablar estas cosas. No sé a cuántas personas nos están observando, o cuántos hermanos están ahí, pero Sí, espero eso poder quería estar decir, colaborando desde este lugar. eso quería decir, aquellos que tengan alguna duda, pueden preguntar, que acá tenemos al pastor para responder, así que vamos a leer las preguntas. Aquellos que tengan dudas, así sea de lealtad o algo que les tengan en duda, la idea es que sea con el tema que estamos tratando hoy, pero queremos que estén sumando, a ver, que estén sumando sus preguntas, sus dudas. Quisiera aportar algo más, hijo, perdón que te interrumpa, porque sé que el tiempo avanza y la coordinadora acá en cualquier momento me saca del aire. Falta un ratito todavía, no Para, Bueno, para las personas que pero nos están viendo, nos hemos propuesto comenzar con 1 hora, pero si el Señor o sea, si lo permite y también nos da la posibilidad, aunque se hace unos minutos más, va a ser así. Pero muchas gracias. estamos en libertad. No quería dejar de recién aportar. hicimos 2 preguntas nomás. Es verdad, 2 preguntas nada más. Así que por eso. No quería dejar de aportar este pensamiento sobre la vida de Juan, el Sí. apóstol Juan. ¿Sí? Por favor. Porque citamos este pasaje bíblico y vos, tu pregunta era, ¿qué obstáculos se encuentran para que los jóvenes conozcan su propósito? ¿No es cierto? Y vimos que son las distracciones, aquellas cosas que nos alejan de él. Pero qué bueno sería que los hermanos o los que nos están siguiendo, los amigos de Facebook, puedan ver un poco la historia de Juan, del apóstol Juan. Él comienza su llamado, él tejía redes, era pescador con su hermano Santiago, ¿sí? Jacob, como se lo conoce, y Jesús lo llama a él y a su hermano, ¿no es cierto? Y Juan era un muchacho, un joven, 15 años. O sea, tenemos el sentir de poder llegar a los jóvenes. Y fíjate que Jesús llama a un muchacho como Juan que tendría 15 años, más o menos. Y Juan, cuando usted ve la historia de Juan a través de los evangelios, no solo en su evangelio, sino en el evangelio de Lucas, también hay rasgos de la vida de Juan. Vemos que es aquel apóstol que comenzó más joven, ¿sí? Es el único que termina a los pies de la cruz. Cuando todos se habían ido, es el único que queda a los pies de la cruz. Es precioso. Junto con María y con María Magdalena. Son los 3 que estaban ahí y Juan es el único que estaba ahí. El primero que sale corriendo cuando dicen que Jesús resucitó es Juan. Y dice que se quitó la ropa y se metió al agua corriendo, ahí por Juan 21 está esto, y salió al encuentro del Señor. Y es maravilloso verlo, poder ver que ese joven, ¿no? De 15, 16, 17, 18 años, hizo todo ese acto de amor por el Señor. Juan empieza a predicar el Evangelio, empieza a compartir este Evangelio, y por causa del Evangelio y de la palabra, dice que es llevado a Patmos, ¿sí? Es preso en Patmos. Y cuando vamos a los anales de la historia y vemos cómo murieron los apóstoles, o Pablo murió decapitado, Pedro murió cabeza abajo, otro atravesado con una lanza, en fin, otros murieron aserrados, otros apedreados. Pero cuando vemos la historia de Juan, dice que Juan, cuando es sacado de Patmos, los emperadores que perseguían a los cristianos lo capturan a Juan porque él no callaba de predicar, ya era un hombre grande, ¿no? Y estoy resumiendo un poco todo esto. Dice que lo metieron en una olla hirviendo de aceite y milagrosamente él salió de esa olla de aceite hirviendo y fue algo asombroso, glorioso para ese momento. Digo, ¿hasta qué profundo puede ser la lealtad al Señor y de cuántas cosas Él nos puede guardar cuando somos tan leales a Él? En resumen, Juan murió de ancianidad. ¿Sí? Se cree que murió allá por los 95 años más o menos. Él murió de ancianidad y fue el único discípulo que no murió en manos de los enemigos, sino que murió de muerte natural. Quería colaborar con esto porque es maravillosa la historia de él. Desde ese muchacho que se recostaba al pecho del Señor hasta aquel hombre
que fue puesto en una isla por causa de la palabra de Dios, y luego fue metido en una olla hirviendo de aceite, como se acostumbraba en aquella época a castigar a los que iban contra el emperador o el sistema de gobierno romano. Y qué maravilloso es poder ver eso, que pueda estar animando a los jóvenes a poder ser leales, porque no sabemos con qué nos podemos encontrar mañana, en qué situación, en qué condición, y de cuántas cosas el Señor te puede librar, aún en esta condición de ser leal y profundo en esa lealtad, ¿verdad? O sea, ser, como dice la frase, respeto a la ley. Y recuerdo que esta palabra, respeto a la ley, dice que nosotros hemos sido libres para Cristo. Cristo es nuestra libertad. La libertad, la ley de la libertad en Cristo Jesús, dice Pablo. Y es un ámbito, ¿sí? Es un ámbito, es un lugar. La libertad es una utopía, porque la libertad no existe. O sea, si profundizamos en la palabra libertad, en cierta manera no existe. O sea, somos libres por causa de, pero somos libres del pecado para ser esclavos de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, la libertad es una utopía, nos saca de un lugar para habitar en otro lugar. Esa libertad es Cristo nuestro Señor. Es un ámbito, es una jurisdicción, es el mismo Señor quien nos otorga esa libertad para vivir para Él. Quería colaborar con este pensamiento. Perdón, pero me dejo llevar porque me apasiona la vida de Juan en su contexto histórico. Sí, bueno, es muy linda la historia de Juan. Y importante para sumar a lo que estabas compartiendo, de que cómo él fue leal, porque entendió la causa, entendió el propósito, y él fue leal a ese propósito, entonces nada lo quitó de lo que él había visto, de lo que él entendió. Entonces nada, ninguna situación, nada de lo que pasó, aunque lo hayan dejado en una isla, nada, aunque lo metieron en aceite hirviendo, nada le quitó, porque él no se distrajo con nada, sino que él vio a Cristo, entendió a Cristo y supo expresarlo. Y creo que eso es muy importante para que los jóvenes hoy entendamos ese propósito y lo podamos ver. Porque cuando ahí te dicen, ¿por qué estás en el mundo? ¿Para qué estás acá o qué estás haciendo? Y todo lo que estoy haciendo, así sea un trabajo, estudio, todo lo estoy haciendo para el avance del Evangelio. Y creo que esa es la respuesta que tienen que tener los jóvenes, y no es, ¿por qué estás acá? La verdad no sé. Me dijeron que haga esto, pero lo estoy haciendo, no sé, no sabía qué hacer, entonces me puse a hacer esto. Creo que eso es lo que tiene que salir de los jóvenes y entender que todo lo que hacemos tiene que ser para el avance del Evangelio. Así es, eso es algo que hemos aprendido durante este tiempo, y que todo lo que realicemos es por la causa del Evangelio. Necesitamos, ya que estamos aprendiendo a ser leal sobre todo esto, necesitamos ser leal al avance del Evangelio, ser leal a su vida. Y eso es algo que necesitamos enseñar, necesitamos presentar también a toda persona, ¿verdad? A todo joven que se nos presente, necesitamos enseñarle y que ellos también conozcan que es una vida. ¿Sí? Que nada está fuera de esta vida, sino que todo abarca esta vida que nos habita. Sí es. Bueno, gracias. Sí, perdón, pensé que ibas a hablar. Disfruto oírlos, disfruto escucharlos desde aquí, lo que están compartiendo, porque es así, o sea, vivimos para esta vida. Iba a colaborar con eso en los minutos que restan, iba a colaborar un poco con ese entendimiento, ¿no es cierto? Dice ahí en Apocalipsis 1, dice que él está por causa de la palabra, ¿sí? O sea, él está preso en vano por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Y eso es maravilloso, es algo que los jóvenes deben aprender, o sea, muchas veces se han hecho cosas para que los jóvenes no salgan de las congregaciones, tenerlos entretenidos, ¿no es cierto? Pero hoy no se trata de entretenimiento hacia los jóvenes, sino de impartirles esta vida, impartirles la palabra de verdad, equiparlos con la vida de Cristo y con armas de justicia a diestra y a siniestra, dice la palabra,
vestirlos de Cristo, y que ellos puedan tomarse, asirse de la palabra de vida, y poder defender la causa del Evangelio. O sea, necesitamos jóvenes. Saben que la ley decía que una persona era un hombre cuando pasaba los 20 años. O sea, ese joven estaba siendo preparado y entrenado en la época de los reyes, y en la época de la ley, cuando ellos se enfrentaban con muchísimos enemigos. Ellos eran entrenados en ese periodo, ¿no? De los 12 a los 19 años, eran entrenados en la vida para ejercer la defensa de su tribu. Y cuando tenían 20 años, ahí los mandaban al frente de batalla, ¿no es cierto? Los metían a la batalla. Y hoy es similar, fuera del contexto, en el sentido de que hoy es espiritual esta defensa. En defensa, somos puestos en defensa del Evangelio, en defensa de lo que creemos. Y si no somos leales a lo que creemos, ¿cómo vamos a defender esto? No lo podemos defender. Entonces, es como que el enemigo todo el tiempo está flanqueándonos, y necesitamos jóvenes que se pongan en la brecha, que se posicionen como hijos de Dios leales al llamado, a la vocación por la cual existen, ¿no es cierto? Esta virtud de ser leal, que sea manifestada, que sea visible, que tenga evidencia, que sea real, que no sea superficial y que no sea una religión, sino que realmente sea la expresión de una vida que me gobierna en el corazón, que me gobierna en el interior. Amén, hija. Wow, es precioso todo lo que nos está enseñando. Y para ir, aunque finalizando, no quiero decirlo. No, por favor, que me queda un montón por decir. Sí, le voy a hacer una última pregunta. Podemos hacer dos más. ¿Dos más? Pero igual, bueno, la última te la dejo para que se la hagas vos, si querés. Sí. Pero en realidad, creo que ya la respondió en todo lo que usted nos estaba explicando. Pero, ¿cómo un joven puede percibir ser leal a la vida que nos habita, verdad? Tenía un pasaje bíblico para esa pregunta. Obviamente que las preguntas me las pasaron para trabajarlas y poder desarrollar con coherencia lo que estamos enseñando. Segunda de Corintios, ahí se me fue el pasaje. Segunda de Corintios creo que es 2:14, si no me equivoco. Donde dice, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Un pasaje sumamente importante, y a esto quería vincularlo con el tema de la vida, que la persona que es leal, o sea, ese percibir, ese discernimiento, es eso que la gente huele en ti, eso que la gente está observando en ti, eso que tu familia huele en ti, joven, eso que tus amigos huelen en ti, es eso que tus empleadores están oliendo en ti, o tus maestros están oliendo en ti, es olor de vida. Si Cristo es el Señor de tu vida, si Cristo es aquel a quien le entregaste tu vida por amor a su nombre, y Él es el que gobierna tu ser, ¿no es cierto? Entonces, Él es ese olor de vida que emana tu forma de ser, ¿sí? Tus pensamientos, tus emociones, tu carácter, tu forma de ser, tu personalidad, va a empezar a expresar un olor de vida. Cuando no vivimos en lealtad, cuando no somos leales al Señor, obviamente que el olor empieza a ser nauseabundo. Es un olor que Dios huele y dice, esto no es la vida de mi hijo.
y dice Pablo que nosotros ¿cómo es que dice? Hablamos en Cristo. Termina diciendo, nos presentamos delante de Dios, pero hablamos en Cristo. Y esto es maravilloso, porque este altar se empieza a percibir cómo empiezas a hablar de Él, cómo empiezas a comunicar a Cristo, cómo empiezas a hablar, y eso empieza a ser un olor grato. Hay algunos pensamientos que me escribí aquí, y quería compartirlos antes de que termine. Nuestra lealtad es percibida porque vivimos para la vida de Cristo y no tan solo para la nuestra, ¿sí? O sea, vivimos para Él. Y al vivir para Él, su vida empieza a expresarse a través de lo que nosotros somos. Y entonces ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que ahora es nuestro Señor. Y esto es maravilloso porque esto nos pone en un lugar de honor en la tierra, y esto nos exalta como hijos de Dios. Empezamos a hacer la gloria de Dios expresada en la tierra. Y recíbeme esta palabra, joven, vive para Él. Vive, sé leal al Señor, y de su propia vida va a fluir un olor grato, que los demás van a empezar a oler y van a querer esa fragancia, Cuando dice ahí, Pablo dice, y Dios nos lleva triunfante, es como que Dios te lleva así en sus hombros y te dice, y te muestra como un trofeo. Estos son mi trofeo, ¿sí? Y te lleva triunfante, en victoria. Es maravilloso. Miren, quiero compartir esto para terminar aquí, en esta pregunta. No debemos confundir lealtad con fanatismo, ¿sí? Muchos creen que son leales, pero son solo fanáticos, fan de Jesús. Jóvenes, Jesús no está buscando fanes, no los necesita. Él está buscando jóvenes leales, que cuando no hay público ni redes sociales de por medio, tú derramas lágrimas de amor por Él en la intimidad. ¿Sí? No confundamos fanatismo con lealtad. Hay gente muy fanática que quiere aparentar que son leales, pero en realidad no es una lealtad real, porque en la intimidad solo Dios conoce ese corazón, pero el olor que manifiestan es un olor de muerte, ¿sí? Y tengamos que tener esto presente, ¿sí? Cuánto amas al Señor, cuánta lealtad manifiestas de Él con tu propia vida, ¿no es cierto? Porque eso va a ser evidente, va a dejar evidencias. Y esto se va, ¿viste cuando Jesús decía, no hagan largas oraciones en público, no estén mostrándose lo que hacen, ¿sí? Sino sean honestos con ustedes mismos en el interior, en la intimidad de su cuarto, y cerrada la puerta, y Dios los exaltará, Dios los hará notarse que están en Cristo, no por un fanatismo, sino por una lealtad que es real, que es manifiesta, que es la suma de una vida de fidelidad y obediencia al Señor. Amén. Amén. Sí. Y bueno, me surgió una pregunta, esta no se la pasamos, me surgió ahora. Así que, ¿cómo podemos ser leales a esta causa, a esta vida, cuando hoy en día te hablan un mensaje donde Dios tiene que estar a tu disposición y no vos estar a disposición de Dios? Bueno, lo que pasa es que el reino del Señor, el reino de los cielos, es contrario al reino de la tierra. El reino de la tierra es supérate, recibe los beneficios. El reino de la tierra los reinos de la tierra ponen al hombre en el centro, y entonces desde ahí empezamos a imaginar un Dios que está a mi servicio y a mi disposición. Pero cuando el reino de los cielos es revelado, cuando, como dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Y ahí te está diciendo esa palabra arrepentido es, cambien su forma de pensar, cambien su manera de ver las cosas. Y ahora el reino viene en nuestras vidas. El reino es un gobierno en nosotros, que nos somete a su voluntad. ¿No? En amor, no sino por amor. Y ya no vivimos para nosotros, sino que nos salvó, para el que nos rescató nuestra vana manera de vivir,
para aquel que nos dio vida nueva en Cristo Jesús. Porque antes estábamos muertos y ahora nos vino a dar vida. Entonces, yo no quiero a Cristo para que emparche mi vieja. Yo no quiero a Cristo para que emparche mis errores. Yo no quiero un parche. Yo lo quiero a Él todo y que Él sea mi vida. ¿Sí? Y viviré para Él, que me falte un montón de cosas a mi alrededor. Pero cuando Cristo es la vida, yo sé que en Él lo tengo todo. Cristo es mi todo. ¿Sí? Me podrá faltar un vehículo, me podrá faltar una buena ropa, una linda casa, me podrá faltar un montón de comodidades que podemos anhelar como seres humanos. Pero si me falta Él, me falta todo. ¿Sí? Así es, Él debe ser nuestro todo, joven. El Señor debe ser el todo tuyo. ¿Sí? No debes esperar... porque, bueno, ahí empezamos, ¿no es cierto?, a negociar con Dios. Bueno, Señor, oro para que tú me des. Sí, pero tranquilo, pará. Yo te voy a dar si estás en mi voluntad. O sea, no te voy a dar porque sí nomás. Te voy a dar si yo veo que estás siendo obediente a mi voluntad. Yo voy a ceder a tus peticiones porque estoy viendo que eres leal, que eres obediente, que eres fiel. No te voy a asignar cosas porque si no, nunca vas a valorar el sacrificio de mi hijo. Nunca vas a entender por qué él murió. Entonces, la sangre de mi hijo va a ser poco para ti. Entonces, como siempre digo, el Señor no es un tótem, ¿sí? No es un tótem, oh, te pido, que me des, y yo nunca cedo nada, nunca me rindo, nunca entrego nada para Él. Y eso es un poco de lo que quería decirte ahí. Bueno, ahí está, buena respuesta. Muy buena respuesta, pastor, a todo. En realidad, todas las respuestas fueron muy buenas y muy acertadas para lo que queríamos aprender hoy, este miércoles, sobre el tema lealtad. Es algo precioso todo esto que estamos viviendo hoy como generación y es algo de lo que cada joven debe aferrarse a ser leal a él, ¿verdad? No sé si quiere, le damos una libertad para ir finalizando. No sé si usted Por quiere favor. compartir algo más. Sí, 5 minutos más y termino. Sí. Yo tenía una cuarta pregunta. ¿Qué podemos aprender en la actualidad con respecto a ser leal? ¿Qué podemos aprender en la actualidad? Quería colaborar con un pasaje bíblico Sí. de Santiago 1, verso 5 en adelante al verso 8. Esto está en la versión NTV, la voy a leer, ¿sí? Y dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No lo dará por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Wow. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. Esa persona no debería esperar nada del Señor. Su lealtad, verso 8, en la NTV, dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Es tan clara esta versión. En la versión más tradicional, nosotros leemos que esas personas son de doble ánimo, ¿sí? Exacto. Esta versión dice que tienen la lealtad dividida, ¿sí? Como que tienen el alma dividida, el ánimo dividido. La fe se nos fue dada para pedir sabiduría. Hay una guerra de sabiduría y allá afuera, y los que querían preguntar sabiduría están siendo formados. Hay una guerra de sabidurías, la sabiduría del mundo, la sabiduría de las tinieblas, la sabiduría de este mundo versus la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, quien es Cristo, ¿sí? Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Entonces, esta sabiduría es la que debemos pedirlo. Lo primero que se nos dio fe, y esto va a redundar en lo que David me preguntó anteriormente, la fe se nos fue dada, en principio, para conocer al Señor. Pero lo primero que se me da la fe para pedir es sabiduría. No es para pedir un mejor auto, un mejor pasar,
una mejor casa, para poder pagar la luz, para llevarme bien con mi esposa, con mi esposo o con mis amigos. No se me dio la fe para pedir cosas vanas, ¿sí? Y por ahí hay personas del otro lado que por ahí están padeciendo alguna enfermedad. A ver, Dios sigue haciendo milagros, ¿eh? Cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador y los milagros vendrán. Pero también hubo momentos donde Jesús hizo milagro a 10 leprosos, pero solo uno vino a darle gloria. O sea, 9 se olvidaron de él y solo uno vino a darle gloria. Entonces, a ver, el Señor sigue haciendo milagros y siempre se presta para los milagros. Pero ¿cuál es la porcentualidad? De 10 siempre viene a darle gloria, ¿sí? Si ahí al Señor por esta palabra, amén, recíbala porque es así, ¿sí? ¿Qué sabiduría, en qué sabiduría está formando tu vida? Y es lo primero que debes pedir, sabiduría. Y veo algunos otros ítems, tres ítems para terminar. Número 1, asegúrense que su fe solo sea en Dios. Asegúrense que su fe solo sea en Dios. Número 1, no tengo mi fe puesta en el dinero, no está puesta en las relaciones, no está puesta ni siquiera en mi salud, no está puesta en los proyectos, ni está puesta en personas. Mi fe solo está depositada en Dios. ¿Por qué? Porque si mi fe está particionada en muchas cosas, ¿sí? Entonces después viene la duda. Y la duda me lleva ¿a qué? A tener una lealtad dividida. Mi lealtad empieza a estar dividida. Y entonces, obviamente que no aprendo nada de lo que es Cristo en mí. O sea, no se aprende nada. Debemos entender lo que es vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Porque ¿quién es alguien que anda en doble ánimo? Alguien que anda con la lealtad dividida. Es alguien que salta de la vida del Espíritu a la vida del alma. Es alguien que va de un lado para otro. Es alguien que es inconstante en sus caminos. Es alguien que se deja llevar por cualquier viento, ¿sí? Y no solamente hablamos de doctrina, sino de cualquier viento de enseñanza, ¿sí? No solo religiosa, sino por ahí política, filosófica, ¿no es cierto? Cualquier línea de pensamiento que pervierte el diseño de Dios sobre los jóvenes. ¿Sí? Hay un diseño eterno de Dios sobre los jóvenes, sobre toda esta generación maravillosa y preciosa, ¿sí? que es que puedan colaborar con el propósito eterno de Dios, que puedan vivir para ese propósito eterno, que sus vidas estén tan sumergidas en la voluntad de Dios que de repente no es que buscan ser leales, simplemente lo serán por pura naturaleza divina que está en ellos, por pura inercia del Espíritu de Dios en sus vidas. No es algo que yo busco, quiero ser leal, quiero ser obediente, quiero ser fiel. No vayas por ahí. Simplemente sométete en amor, vive en amor para el Señor, ámalo como Juan recostado sobre su pecho, sé leal a su palabra y solamente las cosas se van a dar por naturaleza. Nada, quería aportar eso. Dice, mirá, la buscan engañar nuestros sentidos para apartarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Y debemos permanecer mirando al Señor, conociendo al Señor. Así nuestra lealtad estará guardada, conservada y segura en Cristo Jesús. Como dice Pablo ahí por 2 de Corintios, creo que 10, 11, que dice que, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean ahora extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y estos vuestros sentidos es nuestra alma, nuestra forma pensante, nuestra forma emocional, que muchas veces es corrida, ¿no? De la mirada del Señor y somos distraídos, somos extraviados de ser fieles, leales, obedientes al Señor. Muchas gracias por este tiempo y por permitirme esta libertad de poder compartir lo que había en mi corazón conforme a esta palabra que el Señor me dio. Espero haber colaborado con las expectativas que tenía. Bendigo a toda la audiencia, a los amigos y a los hermanos que están ahí conectados. Muchas gracias. Así es, bueno, muchas gracias, Pastor Luis, por estar ahí, por la disposición de de este proyecto HAM que hoy comenzamos. Sí, muchas gracias, Pastor. Hemos aprendido
privilegio. lo que es realmente la lealtad. Nos han enseñado puntos específicos que lo atesoramos en nuestro corazón, y es algo que también las personas que nos están viendo, que también día a día esto que han escuchado hoy, que lo atesoren en su corazón y que le puedan pedir a Dios ahí en donde se encuentren, que Dios le revele esto que han aprendido, ¿verdad? Lo que usted hoy nos está enseñando, que cada día podamos pedirle al Señor que Él nos revele sobre lo que es la lealtad. Amén. Así que, para finalizar, le damos muchísimas gracias a la audiencia que estuvo del otro lado. Exactamente, a los que estuvieron ahí con sus exacto. comentarios del otro lado, los que nos estuvieron viendo desde que comenzamos, los que se fueron uniendo en el camino. Así es, así es. Muchísimas gracias a Por todos. favor. Y seguimos orando por todo lo que va a suceder el próximo miércoles, que para también contarle a la audiencia, queremos contarle que van a estar con nosotros los pastores Coti y Efraín. Nos van a estar enseñando sobre el tema, sobre la creatividad. Hermosos. Los amamos a los pastores, son hermosos, Sí, preciosos en el Señor. Un trabajo impresionante hacen con los niños, con los jóvenes. Amén. Así que maravilloso. Por Sí. favor, conéctense. Amén, eso iba a decir justamente, que el próximo miércoles estén también pendientes a partir de las 8. Es una honra que los pastores Coti y Efraín estén con nosotros, y para que sepan, vamos a estar aprendiendo sobre la creatividad en este tiempo. Amén. Así que, David, ¿querés decir algo más para finalizar? No, los esperamos a todos, que se sumen, que nos vean, que nos escuchen. Que compartan el video. Exactamente, compártanlo a sus amigos por WhatsApp, por Facebook, que se estén uniendo. Necesitamos, para finalizar, David, perdón, necesitamos que hoy en día, en esta actualidad, las redes sociales puedan ser inundadas de la vida de Cristo, que cada joven conozca a través de la red, sea Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Sí, pastor. Una sola cosita más, quiero poner a disposición el material, lo que escribí en estos días, ahí conforme a esto, dejarlo a disposición, lo vamos a dejar ahí en la página, para que aquellos que quieran acceder y lo quieran descargar, lo van a tener. ¿Amén? Amén, muchísimas gracias, pastor. Está buenísimo eso, está genial. Así que, bueno, para finalizar, les mandamos muchos abrazos virtuales y besos a toda la audiencia que estuvo ahí. Chao. Así es. Saludos a todos. Chao, gracias. Los bendecimos. Un abrazo grande.